¿Qué tal, amigos de ADN a Diario Network? Este es su podcast, el podcast de ADN. Y este es en realidad el primero de 2024. Tuvimos unas vacacioncitas y la verdad es que la función de las personas que nos acompañan en este podcast pues había estado todavía complicada. Ya sabe, la primera semana todavía de vacaciones y las demás pues todavía acomodándose a los nuevos tiempos. Pero hoy empezamos con todas las ganas y con toda la intención. Y tenemos un invitado que seguramente va a ser de todo su interés. Tenemos aquí en los micrófonos de ADN, el podcast, a Octavio García Sáenz, quien es el delegado del Infonavit en el estado de Chihuahua. Y a mí me da muchísimo gusto recibirte y poder platicar ampliamente de un tema polémico que es el Infonavit por su historia, no por su presente, sino por su historia. Bienvenido. Muchas gracias por esta invitación que nos haces. Qué honor que nos tomes en cuenta para arrancar el 2024 con todo. Desearte mucho éxito en esta transmisión, en este podcast que llevas, y sobre todo pues mucha salud para toda la gente que nos va a escuchar durante esta entrevista, que vamos a hablar pues de todo lo que hemos hecho en el Infonavit, lo que viene hacia adelante, y también decir todo lo que hemos dejado de hacer como malas prácticas, para que la gente tenga confianza en su instituto. Al final de cuentas, los trabajadores, las trabajadoras son los dueños del Infonavit, y qué mejor que podamos disipar algunas dudas, algunas inquietudes que pudiera haber, y decir hacia dónde va caminando el Infonavit en el 2024. Claro que sí. Antes de iniciar, recordarle que acá abajito tiene el like, depende de la plataforma, tiene el like, tiene el suscríbase, tiene el sígueme. Eso es importante para nosotros, para que se multipliquen las vistas y para que la información que tenemos aquí y en otros episodios del podcast pueda llegar a mucha más gente. Además, les recuerdo, puede encontrarnos en YouTube, en Spotify como video y en Facebook como video, en los tres. Puede encontrarnos en Google Podcast, en Amazon Podcast y en Apple Podcast. Así que síganos en cualquiera de las plataformas en la que usted se sienta cómodo escuchando o viendo podcast. Ahí nos va a encontrar. Entrando de lleno con el tema del Infonavit, qué bueno que nos hablas de esas malas prácticas. ¿Qué se dejó de hacer? Pero primero ¿qué pasó con el Infonavit antes de este sexenio, por supuesto? Y cómo se encuentra el Infonavit y qué se tuvo que hacer para empezar a transformarlo. Bueno, pues en el país hemos tenido un crecimiento económico, una estabilidad política que permite a los ciudadanos de este país, bueno, pues hacerse de su patrimonio y tener certeza sobre el mismo. De ahí que, bueno, pues los créditos que se otorgaron durante los primeros años del Infonavit, desde 1972 hasta el 2016, fueron créditos que se otorgaron en salarios mínimos, con las protecciones que esto implicaba, pero también con las desventajas que tenemos hoy en día. Hoy en día estos créditos en salarios mínimos son créditos impagables, así la gente los ha denominado. Y de ahí que cuando llegamos nosotros se nos pidió por parte del presidente de la República que pudiéramos hacer un acto de justicia, y a la gente que había estado pagando por tantos años, que llegaba el mes de enero y aumentaba el salario y con eso aumentaban los créditos, pues bueno, pudiéramos convertir esos créditos en salarios mínimos a pesos, con los beneficios que hoy en día ya son tangibles, como es una tasa según el salario del trabajador. Hoy le prestamos a los trabajadores que menos ganan a una tasa inferior, y a los que más ganan la tasa tope es 10.45%. Pero también ofrecemos mensualidades completamente fijas. ¿Qué quiere decir esto? Que van pasando los años y el trabajador paga lo mismo el año 1 que el año 17, el año 18. Y el tercer gran impacto que tiene el hecho de que se permita que los créditos en salarios mínimos se puedan convertir es que la aportación que sigue haciendo el patrón del 5% del salario del trabajador ahora sí se va e impacta directo en capital. Lo que hace que hoy en día que un trabajador llega por un crédito al Infonavit, y aunque se lo calculamos a 30 años, por el simple hecho de mantener la relación laboral y recibir esta aportación patronal,
el trabajador va a terminar de pagar su crédito en vez de 30 años en 22. Así es como lo hemos proyectado, y este es el impacto tan importante que tiene hoy en día la aportación patronal. Muy bien. Y bueno, empezamos con el nuevo Infonavit. Teníamos, como bien dijiste, estos créditos que se volvieron impagables en el pasado, ¿se reestructuraron? Se reestructuraron a la fecha, hemos reestructurado a más de 59,000 créditos de chihuahuenses. Solamente te estoy hablando de la cifra de chihuahuenses, porque en el país hemos reestructurado 1,200,000 créditos. Pero solamente en el caso de Chihuahua, estos 59,000 créditos ya hoy tienen estos beneficios que ya hablamos: tasa fija, mensualidad fija y aportaciones directo a capital. Pero todavía nos quedan alrededor de 25,000, 30,000 juarenses que están aquí en Ciudad Juárez que no han convertido su crédito. Este programa que hemos denominado responsabilidad compartida llegó para quedarse. Hoy en día te puedo decir que vamos a volver a abrir esta ventanilla universal para que se lleven a cabo estas conversiones, y lo vamos a tener a partir del mes de febrero. Vamos a tener todo el mes disponible para que antes del 31 de diciembre del presente año la gente convierta su crédito, y que en enero de 2025 ya no le afecte el incremento que pudiera tener la UMA. Porque déjame te digo otra cosa que también hicimos. Los créditos que estaban en salarios mínimos anteriormente aumentaban según el salario mínimo. A raíz de que los incrementos empezaron a ser 20% anual, como está sucediendo en esta administración, lo que hicimos fue hacer un promedio, o bien utilizar la UMA. ¿Qué es la UMA? Es un espejo de la inflación, es la unidad de medida de actualización, y para este año 2024 el incremento que va a tener los créditos en salarios mínimos es de 4.6%. Es el reflejo de esa inflación. Y bueno, lo que queda para la gente que sigue con su crédito en salarios mínimos es que pueda llevar a cabo esa conversión de su crédito de salarios mínimos a pesos, y que ya se quede con la certeza de que su mensualidad ya no se va a incrementar. Sí, no lo había yo reflexionado, pero si lo tienes en salarios mínimos, con los aumentos que ha habido, pues los créditos se fueron a los nubes, ¿verdad? Claro, por eso eran créditos impagables. Mira, la gente pagaba y pagaba durante enero, febrero, marzo, todo el año. Llegaba enero y resultaba que todo lo que habían pagado pues se fue a intereses. Y no nada más eso. Si debían 100,000 de saldo, pues ya debían 120,000. Y decían, oye, todo lo que pagué todo el año, ¿dónde se quedó? Sí. De ahí que entonces, a partir de esta fecha, de 2016, ya no se entrega un solo crédito en salarios mínimos. Todos son en pesos, con condiciones fijas, condiciones estables. Y eso pues da confianza para la gente que requiere un crédito, para que se animen a tramitarlo. Muy bien. Y bueno, antes recogían casas. Yo recuerdo que se volvió impagable, la gente no podía continuar con esto y se recogían casas. ¿Continúa esa práctica? Mira, hay una historia sumamente triste que se llevó a cabo, y en particular en Juárez la padecimos mucho. ¿Qué fue esto? Estos famosos juicios masivos. ¿Qué quiere decir? Que un solo despacho podía demandar miles de acreditadas y acreditados en todo el país. Y fíjate, llevaban los juicios de estas personas, los llevaban en Compostela, Nayarit, en Coahuila, para que la gente no se enterara que estaban teniendo. Y no creas que se esperaban a que el trabajador dejara de pagar 1 año, 2 años. Con solamente que tuvieras 1 o 2 meses de falta de pago, te demandaban, y un mal día se apersonaban estos despachos con la fuerza pública y desalojaban a los trabajadores. Llegando nosotros, lo que hicimos en Chihuahua, teníamos alrededor de 60 despachos que se dedicaban a hacer esto. Les dimos las gracias a todos y nos quedamos con 4 nada más. Con 4 atendemos todo el estado. Estas empresas que escogimos como agencias de solución y que ganaron a través de una licitación pública, les dijimos, ya no vamos a pagarte muy bien por llevar a cabo juicios masivos, por llevar a cabo desalojos y por llevar demandas. Te vamos a pagar ahora más porque lleves reestructuras, lleves convenios, lleves seguros de desempleo a la gente, porque lo que queremos es que la gente mantenga su patrimonio. No estamos para quitarle la casa a nadie. No es el Infonavit una de sus prioridades quitarle la casa a quien sea. Puede haber casos de alguien que diga, oiga, yo le quiero devolver la casa, y es válido, se permite, pero a nadie le quitamos la casa hoy en día. Hoy, por encima de emprender un juicio o denunciar algún impago, lo que hacemos es, vamos con la acreditada, el acreditado, le ofrecemos una reestructura, un convenio, un seguro de desempleo, un borrón y cuenta nueva incluso, y ya el trabajador decide lo que más le conviene. Es un cambio de visión desde el interior del instituto
a su manera de operar. Mira, es un cambio de forma de hacer las cosas poniendo al trabajador, poniéndonos en sus zapatos y poniendo al trabajador en el centro de las decisiones. Hay que decirlo, mucho de la comunicación del Infonavit la hacían las grandes empresas constructoras. Ellos eran los que comunicaban los productos y los programas del Infonavit. Hoy nosotros hemos retomado esa labor que nos toca. Hemos hecho una página de internet donde habla con un lenguaje muy claro, muy sencillo, de manera que todos podemos entender. Hoy en día hemos transparentado el portal de internet que tenemos denominado Mi Cuenta Infonavit, donde hoy los trabajadores pueden entrar y decir, oye, ¿cuántos puntos tengo en el Infonavit? ¿Cuánto me presta el Infonavit? Pero también hemos incluido una parte donde aparecen todos los patrones que ha tenido el trabajador con sus salarios para asegurar que estén dados de alta con el salario que realmente perciben. Y eso pues hemos ido transitando en la vía de la libertad, porque hoy el trabajador decide qué quiere hacer con su crédito. Y por otro lado, la transparencia, que la información que tiene el Infonavit, que es confidencial, esté disponible para la persona interesada y que puedan acceder a esta información y estar al tanto de cómo va su crédito o bien el ahorro que están generando de su cuenta de vivienda. Excelente. Yo he escuchado desde, por lo menos tengo memoria, un par de años, este programa que tienen precisamente de cambiar de veces salario a pesos. Y han sido muy insistentes desde hace un par de años que yo recuerdo. ¿Por qué este avance lento? La gente no se entera. ¿Qué sucede? Yo creo que, mira, hay un pequeño porcentaje, yo diría máximo un 5% de gente que ya está por liquidar el crédito. Hay que recordar que el crédito en salarios mínimos había dos formas de liquidarlo. Una, prepagando con recursos adicionales el monto que debías, o dos, llegando a 360 pagos. Una vez que tú llegabas a 360 pagos o 240, dependiendo si tu crédito fue a 20 o 30 años, el saldo que debieras se cancelaba, se condonaba. Esas eran las dos posibilidades. Yo creo que hay gente, un pequeño porcentaje, te digo un 5 máximo por ciento de gente que está en una situación que ya está por llegar a las 360. Pero lo otro, yo creo que sí es desinformación, porque este programa le conviene a la mayoría. Tan es así que ya logramos llegar a 59,000 chihuahuenses en el estado para que convirtieran su crédito, pero nos hace falta llegar a por lo menos 25,000 juarenses y aproximadamente otros 25,000 chihuahuenses que andan por todo el estado que todavía tienen su crédito en salarios mínimos. De ahí, pues esta ronda tan importante que hacemos con ustedes de acudir, de informar que este programa pues es permanente, que nuevamente se va a cerrar un ciclo el 31 de diciembre de 2024 y que volverá a haber un incremento según la UMA para 2025. Nos queda prácticamente todo el año para llevar a cabo esa conversión, que no es necesario acudir a las oficinas. Tenemos el servicio de atender en las oficinas a la gente que a lo mejor no es muy diestra con la tecnología, a lo mejor no tienen una computadora, y lo que hacemos nosotros es destinamos un área especializada en los centros de servicio, en Juárez, en Chihuahua, en Parral y en Cuauhtémoc, para poder dar la asesoría paso a paso a través de un compañero mío, un asesor del Infonavit, llevar paso a paso esa conversión que es muy sencilla para algunas personas, pero no para todos. Entonces, de ahí que estamos llevando a cabo esta promoción, las campañas nacionales a las que tú hacías ahorita referencia, lo estamos haciendo con la intención de que este año terminemos con los créditos impagables y todo el mundo hoy tenga ya su crédito en pesos. Cambia el sexenio y por algún motivo cambia el régimen, la visión de gobierno. ¿Corres riesgo de que se cambie la visión también dentro del Infonavit? Definitivamente. A lo mejor esto es una pregunta especulativa, pero es importante hacerlo. Es importante hacerla porque yo creo que también la gente que se ha beneficiado durante este sexenio pues va a tener la posibilidad de defender la transformación. ¿Cómo se va a poder defender la transformación? Pues si yo quiero que siga siendo un Infonavit transparente, si quiero que siga siendo un Infonavit innovador, moderno, donde los créditos son en pesos, donde ahora yo puedo decidir si quiero comprar una casa nueva, una casa existente, si quiero comprar un terreno y al tiempo, a los 2 años, recibir una línea de crédito adicional para construir mi casa. Si resulta que ya tengo un terreno y necesito el dinero para yo construir con mis manos, porque conozco el oficio de la construcción, un crédito para construcción. Bueno, toda esa gama de productos que hemos lanzado a través de la reforma de 2020. Yo ya te voy a platicar la reforma del 2023, que es muy interesante,
Todo esto tiene que conocerlo la gente y decir, oye, ¿queremos que el Infonavit sea de los trabajadores o queremos volver al pasado donde el Infonavit pues era de algunas grandes empresas, que ellos eran los que comunicaban lo del Infonavit? Pues la gente podrá decidir qué quieren, un Infonavit moderno o volver a los desalojos, volver a las demandas a los trabajadores por encima de reestructuras, convenios y seguros de desempleo. En este ejercicio no ha habido desalojos. No ha habido desalojos. El Infonavit no hace desalojos. Los desalojos que puede haber o que existen son de terceros, que a lo mejor son derechohabientes del Infonavit que se fueron, dejaron su casa y ahora han vuelto, porque la verdad la ciudad ha tenido un giro positivo. Recordar el 2008, el 2009, mucha gente que no era de Juárez se fue, dejó las viviendas, después hubo mucha gente que volvió, después del 2013, 2014, mucha gente ha vuelto a Ciudad Juárez, vio las casas desocupadas y las ha empezado a utilizar. Las encontró en condiciones de tapias, en condiciones de destrucción y las ha ido habilitando. Bueno, pero de todas maneras es importante regularizar esa situación. Nosotros tenemos algunas casas que me enorgullece decirlo, lo hemos hecho a través de gobiernos. Hoy en día tenemos un convenio con el gobierno municipal donde le hemos entregado 650 casas, de estas casas que nos devolvieron o en administraciones pasadas se adjudicaron, y ellos las están reacondicionando, las están rehabilitando. Municipio. Y las están volviendo a vender. También déjame te digo, esas son un programa de 650 casas. Tenemos ese mismo programa en Delicias, con un programa de 40 casas, donde la COESBI las está rehabilitando, las está reparando y las está volviendo a vender para evitar que en esos lugares se presenten delitos, se presenten pues todo tipo de situaciones adversas a la convivencia y a lo que debe imperar en nuestras colonias. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Ya no se las vendemos a empresas. Es uno de los grandes cambios. Anteriormente estaban estas macrosubastas, les decían, porque les vendían 800, 500 casas a las empresas, pues iban y le daban ahí un fachadazo a las casas, pintura diluida, le ponían a las fachadas, las volvían a vender y no se atendían las causas de por qué se había abandonado esa casa. Hoy en día, con el gobierno municipal y con la COESBI, hacemos una intervención primero fuera de las viviendas. Rehabilitamos calles, parques, les ponemos internet. Ahorita estamos construyendo centros comunitarios aquí en Ciudad Juárez 2 para que, pues bueno, haya ese tramado social que se perdió en el 2008 y que volvamos a tener sana convivencia entre los vecinos de las colonias y esta actividad pues nos permita habitar esas viviendas que se utilizaban para perpetrar toda clase de delitos. Bueno, pues que ahí viva una familia responsable que se dedican a trabajar y educar a sus hijos. Muy bien, pues yo creo que queda claro todo este tema y me doy pie para preguntarte qué otros planes, qué otros proyectos, qué otros programas tiene el Infonavit. Nos queda claro, hay que cambiar, pero ya todos rapidísimo el modo en el que está evaluado el monto del crédito. Es importantísimo. Mira, ¿qué vamos a hacer en 2024? Ya platicamos mucho de la reforma que impulsamos en 2020. Déjame te platico ahora la reforma que impulsamos a finales de 2023. Es eso, sí, lo donde mencionaste. buscamos ahora que el Infonavit sea universal. ¿Qué quiere decir esto? Que no sea exclusivo de los trabajadores que trabajan en empresas dados de alta a través de su número de seguro social, sino que aquellos trabajadores independientes, eso tiene que ver esta reforma de 2023, aquellos trabajadores independientes, llámese que tengo una estética para cortar el cabello, llámese una pequeña tienda de abarrotes, llámese reporteros independientes que cubren la fuente, hoy van a poder darse de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social, pagar sus cuotas para recibir servicio médico, pero también van a poder hacer sus pagos de Infonavit para en un periodo de 3 o 4 bimestres ser derechohabientes del Infonavit y obtener crédito para todos los destinos que hoy maneja el Infonavit. Van a poder juntar su crédito con alguien más sin la necesidad de tener una relación jurídica de por medio, es decir, no van a tener que estar casados y poder acceder a una vivienda, a un terreno con mejores características, con mejor ubicación. Entonces, eso viene para ahora 2024, ya está disponible
el programa, aquel interesado que quiera obtener un crédito Infonavit, pues ya no van a necesitar solamente trabajar para una empresa, simplemente se va a tener que dar de alta en el IMSS como trabajador independiente y en ese momento tendrá los beneficios de Infonavit. No va a haber derechohabientes de primera división y de segunda, sino que solamente hay derechohabientes en el Infonavit y todos recibirán los mismos beneficios que recibían anteriormente los trabajadores que estaban dados de alta en las empresas. Este programa me parece muy interesante y creo que es de lo que menos se habla. El independiente que pueda afiliarse a través del Instituto Mexicano del Seguro Social para recibir sus beneficios médicos, etcétera, su tema de pensión a largo plazo y el tema de vivienda. Yo desconocía, por ejemplo, creo que está por ahí el tema de modalidad 40 para algunos, que entiendo yo que si empiezan a pagar entonces Infonavit como modalidad 40, a la vez están pagando también Infonavit. A la vez, pero no se sabe porque es algo que apenas arrancó. Arrancó en el IMSS la posibilidad de tener servicio médico en el año pasado, pero apenas con el Infonavit acabamos de arrancar en 2024. Por eso mucha gente no conoce este programa y era tan importante decir esta parte que dijimos, oye, ya hicimos un análisis de cómo recibimos el Infonavit en 2018, qué hemos hecho estos 5 años, pero qué viene de aquí para adelante. Y esto nos va a permitir que el Infonavit hoy se vuelva universal para todas las personas que así lo decidan. Ya no va a ser necesario trabajar en una empresa necesariamente. Y déjame te digo otra cosa, una petición histórica que habíamos tenido es la gente que se pensiona y se jubila y al momento de pensionarse no han terminado de pagar su crédito. Anteriormente para el Infonavit era un proceso completamente transparente porque pues tú firmabas un crédito y tú te comprometías a pagarlo en los 20 o en los 30 años. Pero si tú en tu pensión si había una reducción a tus ingresos, pues tu mensualidad te quedaba igual. Hoy, parte de esa reforma que te platico de 2023 permite que todas aquellas personas que se pensionen o se jubilen, que no paguen más del 25% de su pensión por concepto de pago de mensualidad de crédito hipotecario. ¿Qué quiere decir? Déjame te pongo un ejemplo muy sencillo. Si yo antes de pensionarme ganaba 20,000 pesos y yo tenía una mensualidad de 4,000 pesos que yo le pagaba por concepto de mi crédito Infonavit y yo me pensiono con una pensión de 10,000 pesos, automáticamente mi mensualidad va a bajar a 2,500 pesos porque por ley yo no voy a poder pagar más del 25% de mi ingreso ya una vez que esté pensionado por concepto de crédito Infonavit. Así que es una noticia muy importante que también estamos difundiendo ahora porque es un programa nuevo y era un programa que teníamos pendiente por sacar, una demanda histórica que nos habían hecho pensionados y jubilados, y aquí tenemos finalmente el programa que sobre todo obedece pues, a un acto de justicia. Sí, esa es una interesante medida porque en efecto sí sabemos de muchos casos en los que pues gente mayor se jubila, se pensiona, ya no tiene la posibilidad de ese mismo nivel de ingreso, pero se lo está comiendo también, ¿no? El Infonavit, el seguir manteniendo su casa. Eso ya está vigente, eso ya está operando. Eso ya está funcionando. Las personas que se encuentren en este supuesto, que estén pagando más del 25% de su pensión, pueden acudir con nosotros aquí en la avenida Teófilo Borunda, donde tenemos nuestro centro de servicio para poder hacer el trámite correspondiente y hacer el ajuste a su mensualidad hipotecaria. Ok, esa es una buena noticia también. Se hace, digamos que retroactivo. Quienes ya están pensionando, están pagando más, pueden hacer su ajuste y que empiecen a pagar menos. Por supuesto. Muy bien. ¿Qué otro programa tenemos? Digo, parece botica, traen de todo. Pues hemos trabajado mucho los últimos 5 años para ofrecer un Infonavit que esté cerca de la gente y que la gente cuando necesite de un crédito para cualquiera de los destinos que tengamos, pues bueno, seamos el crédito más barato. Hoy en día prestamos muchos créditos a 5, a 6, a 7% de interés de tasa anual y eso pues evidentemente nos permite ser el crédito más barato que hay actualmente en el mercado. Y a mí me gustaría también comentar, porque hay muchos, no hay muchos, pero hay algunos casos donde personas ajenas al Infonavit ofrecen tramitarte un crédito del Infonavit para que pagues deudas, para que cambies las llantas de tu carro, sí, para que te vayas de vacaciones. Y la verdad es que eso es completamente falso.
estos falsos gestores, estos coyotes, lo que hacen es aprovecharse de la desinformación, de no estar al tanto de los trámites, de los productos que hay en el Infonavit y pues solicitan unas comisiones para empezar a hacer el trámite y eso pues a todas luces es un fraude. Yo en cambio la petición que hago y la sugerencia que hago es que sepan que el Infonavit solamente tiene 3 canales oficiales de atención y de comunicación con sus derechohabientes. Uno es evidentemente acudir a las oficinas que tenemos, ya hemos dicho la que tenemos aquí en Ciudad Juárez, pero también es el portal de Mi Cuenta Infonavit, que la página para que todo el mundo la tenga es micuenta.infonavit.org.mx. Ahí, a través de un número de seguro social, obviamente el del interesado, y una contraseña que es exclusiva del manejo del interesado, pueden acceder a toda la información del Infonavit. Y también aquellos que no tengamos tiempo de ir a la oficina del Infonavit o que no tengamos internet, por decirlo, bueno, pues hay una línea telefónica completamente gratuita para que nos llamen. El número es 800-008-3900. Estos son los 3 canales oficiales. No tenemos terceras compañías que nos ayudan a ofrecer los productos. Todos los productos se inscriben en nuestro centro de servicio, así que nadie se deje sorprender. Para el tema de cobranza, ese también supongo que debe ser un tema cotidiano. Es frecuente recibir llamada de gente que se atrasa en pagos y demás de empresas gestoras en cobranza. ¿Son parte del Infonavit? ¿Hay acuerdo del Infonavit con estas casas gestoras? Sí, yo te mencionaba ahorita que nosotros teníamos 60 despachos que nos ayudaban en la cobranza, Ajá. pero la mayoría de ellos se iban por las cuestiones ilícitas. Les dimos las gracias y nos quedamos con 4 empresas nada más que participan a través de una licitación pública y lo que les encargamos a ellos es, más que llamar, acudir a las viviendas de los trabajadores, de las trabajadoras, y que ahí ofrezca los convenios, las reestructuras. Esto lo hacemos desde 2020. Esta fue la nueva forma de cobranza social, así la denominamos. Okay. Y que la gente sepa que si yo traigo un atraso de 1, de 2, de 3 meses, es posible que me visiten. Es muy importante que la persona que va y acude a mi domicilio se identifique y que demuestre una acreditación de la asociación que tiene con el Infonavit. Son las únicas personas que pueden hacer la labor de cobranza. O bien, si usted se retrasó 2, 3, 4, 5 meses, también puede acudir a las oficinas de nosotros. Ahí hay un área especializada de cartera, así se conoce esa área de cartera, y ahí mismo se pueden llevar a cabo estos convenios, aplicar el seguro de desempleo, porque también mucha gente no sabe que en el Infonavit tenemos varios seguros. Tenemos seguro de daños por si hubiera una inundación, un terremoto, alguna inclemencia del tiempo. Tenemos también un seguro contra el fallecimiento. Si alguien fallece y tiene un crédito Infonavit, bueno, pues la deuda se cancela y esa vivienda queda en beneficio pues de la gente que se destinó en su testamento. Tenemos el seguro de desempleo. 6 meses te desentiendes del pago de tu mensualidad, solamente pagas el 10% de la mensualidad que tienes con el Infonavit, y en ese tiempo pues lo que se espera es que puedas acceder rápido a conseguir otro empleo y que el dinero que tienes disponible pues lo dediques a cuestiones más urgentes como pues, traslado, comida, vestido, calzado, claro, y demás. Y aún así, si durante esos 6 meses no encuentras empleo, hay la posibilidad que te demos una prórroga de hasta 12 meses para que durante esa prórroga esas mensualidades las vamos a mandar al final del crédito, por decirlo de una forma, pero tu crédito va a seguir al corriente. Nadie te va a estar llamando, nadie te va a estar visitando en tu domicilio para pedirte que pagues la mensualidad. Entonces, hasta 18 meses entre el seguro de desempleo y la prórroga te puedes ver beneficiado con el Infonavit. Muy bien. Entonces, esa época de las notificaciones y las llamadas telefónicas a las 6 de la mañana, a las 6 de la mañana, se acabó. Se acabó. Ok. Y si hubiera, se puede reportar. Se puede reportar y sobre todo se puede quejar con nosotros en la oficina, porque el hecho de deber, todos podemos caer en alguna urgencia y no necesariamente cubrir puntualmente nuestra mensualidad, pero si tengo yo la voluntad de pagar, firmaré un convenio, le diré, oye, espérame al día 5, al día 6 y voy a pagar mi mensualidad y antes de que acabe el mes te pago la mensualidad corriente. Todo eso se platica y se puede acordar. ¿Qué pasa? Recuerdo que antes, si una persona quería pagar de manera adelantada,
podía tener el beneficio de tener un descuento en intereses y demás. ¿Sigue vigente? Sigue vigente. Este programa lo manejamos también de forma permanente, ya se quedó. Y como funciona es así: si tú ya pagaste el 75% del monto que se prestó, el 25% restante nos lo podemos partir en partes iguales. En una sola exhibición se liquida. Déjame te pongo un ejemplo con números. Vamos a suponer que le prestamos a alguien 200,000 pesos. Y ya en su estado de cuenta debe nada más 50,000. Eso equivale al 25% del monto que le prestamos de origen. Si la persona quiere liquidar su crédito, puede hacernos un pago en el mismo mes de 25,000 pesos, es decir, la mitad de lo que debía, y el Infonavit va a poner la otra mitad. De tal suerte que en el siguiente mes que obtengamos el estado de cuenta de esa persona, ya va a aparecer en cero. Y esa persona ya podrá iniciar el trámite de cancelación de hipoteca, que es el trámite que ya permite en registro público poder yo esa vivienda, poderla vender, poderla regalar, porque ya no tiene un gravamen, en este caso del Infonavit, para asegurar el pago total del crédito, sino que ya esa vivienda pues ya quedó sin el gravamen y el trabajador decidirá qué es lo más conveniente para hacer con esa casa. ¿Quién puede tener acceso a esta posibilidad? Vamos a decir que no sé, tienes 10 años pagando la casa, el crédito estaba a 20, que es lo común, creo, ¿no? Pero ha estado estancado en sus pagos, por ejemplo. Bueno, si está estancado en los pagos y no ha llegado a liquidar el 75% del saldo original que le prestamos, del crédito original que le prestamos, no aplicaría todavía el programa. El sistema tiene unos candados que no permite ofrecer este programa. Pero en cuanto el sistema identifica que ya pagó el 75% de su crédito, el otro 25%, como ya lo explicamos, nos lo podemos repartir en partes iguales y el trabajador se desharía de la deuda. Muy bien, muy bien. No sé si tengas más sorpresas de este tipo para darle a conocer a nuestros seguidores y que se beneficien. Yo por lo pronto sí les puedo decir, es importante que si tienen algún problema en Infonavit, no se quede esperando en casa a ver cómo se soluciona solo, sino que se acerque con la gente que sabe, que se acerque al Infonavit, que se informe. Ya nos dijeron, tenemos vías de contacto, primero a través de la página de internet, a través de las oficinas, que yo les sugeriría vaya, infórmese de viva voz con la gente ahí, o una llamada telefónica a un centro telefónico, si me puedes repetir el número. Con todo gusto, el número es 800-008-3900. Bueno, ahí lo tiene usted. Y aprovéchelo, porque me parece que hay soluciones importantes para este tipo de problemáticas que se pueden presentar. Y si no tiene problemas, bueno, ya tiene los nuevos requisitos para cambiar su crédito de una condición a otra más bondadosa para el futuro de su economía. Así es, pues hemos hablado de los programas que hay disponibles en el Infonavit para que estoy seguro que todas aquellas personas que cotizan ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y reciben las aportaciones de sus patrones, pues ya nos van a escuchar, ya nos están escuchando y dirán, oye, pues yo a lo mejor necesito cambiar la calefacción, necesito cambiar el piso de mi casa porque pues era una loseta vinílica y ya me conviene más ahora hacer un piso cerámico. Todas estas remodelaciones, ampliaciones, recordar que también las tenemos disponibles con un crédito que el trabajador decide en qué plazo lo quiere pagar, desde 1 hasta 10 años, que decide también el destino que lo va a usar. Incluso este crédito se puede utilizar para, por ejemplo, en una casa donde exista algún miembro de la familia con capacidades diferentes y que a lo mejor utiliza una silla de ruedas, pues se puedan ensanchar los marcos, se puedan construir rampas, se pueda acondicionar el baño. Todos estos destinos puede tener el crédito Mejoravit, que es el que otorgamos hasta 150,000 pesos a una tasa del 11% anual. Hoy en día, si tú vas con tu tarjeta de crédito, que también es limitado el acceso a tener tarjetas de crédito, pero si tú vas con ella a cualquiera de las ferreterías, pues la tarjeta de crédito no te va a cobrar menos del 40% anual. Esta tarjeta de Mejoravit que tenemos en el instituto, así es, otorga este crédito a una tasa máxima de 11%. El trabajador decide si lo paga en un año o hasta en 10, lo que permite que te quede una mensualidad más cómoda. Así que es el mejor momento para utilizar el crédito del Infonavit. Toda la gente que nos escucha, que nos ve, que sepan de este instituto moderno
que tenemos hoy en día y que aprovechen cualquiera de los destinos que tenemos para que mejoren su casa, mejoren su calidad de vida o bien cambien la casa actual que tienen o dejen de rentar. También mucha gente renta, sí, claro, y ya tienen disponibilidad de poder utilizar su crédito para comprar su patrimonio. Te pregunto, una persona que tiene todavía un crédito vigente, está pagando su casa, pero ya tiene tiempo pagándola y necesita hacerle algunas mejoras, ¿puede tener acceso a Mejoravit? En el Infonavit hay una regla que te permite tener un crédito vigente, un crédito activo solamente. Entonces, en este caso, no pudiera solicitar un segundo crédito, tendría que liquidar el primero, pero bien, la esposa, un hijo, una hija pueden solicitar ese crédito de mejora. Hoy no es necesario que ese crédito de Mejoravit lo utilice en una casa propia, sino que puede ser en una casa prestada, como sería este caso, en una casa familiar, incluso en una casa rentada. Tú pudieras utilizar tu crédito Infonavit, cambiarle las ventanas, poner persianas, cambiar el aire acondicionado, poner el pasto, acondicionar el jardín. Todo eso lo puedes hacer con tu crédito Mejoravit. Y finalmente, supongo que al estar pagado o reembolsado al Infonavit, una vez que esto suceda, el estado de tu crédito para pedir una casa, por decir, ya propia, estabas rentando, usaste Mejoravit, lo terminas de pagar, estás en condiciones de pedir el crédito para casa. Por supuesto, parte de los beneficios que tuvimos en la reforma al Infonavit del 2020 fue que estábamos limitados, todos los que ahorrábamos en el Infonavit, a un primer crédito para comprar casa nueva o existente, o bien una mejora, y a un segundo crédito que era exclusivo para comprar casa nueva o existente. Hoy en día hemos quitado ese segundo crédito y hemos denominado que hoy en día tú puedas tener un crédito activo siempre que tú lo decidas, siempre que estés cotizando en el Infonavit. La única condición es que pagues el crédito anterior. Así que puede haber casos que hayan tenido en su vida 3, 4 o 5 créditos porque los fueron pagando, y recordar esa regla nada más: un solo crédito activo cada vez, y en cuanto yo lo liquide, pasa un periodo de 6 meses aproximadamente, el sistema reconoce que el crédito está liquidado y le permite solicitar un segundo, un tercero, un cuarto crédito, dependiendo en el que vaya, para cualquiera de los destinos que manejamos en el Infonavit. Muy bien, pues yo te agradezco muchísimo el tiempo, el espacio y la información que me parece crucial para pues, la vida económica de las familias, para que sepa cómo administrar con todas estas cantidades de recursos que el Infonavit está poniendo al alcance de los derechohabientes. Y no sé, si tuvieras algo más que agregar. Pues agradecerte también este espacio que nos das, tantos minutos que nos brindaste para poder hablar de toda la transformación que hemos seguido en el Infonavit, cómo hemos ido avanzando y bueno, pues lo que falta en los siguientes años, que seguirá habiendo seguramente muchos programas que beneficien a la gente, en particular a la gente que más lo necesita, y seguro pues en la siguiente oportunidad que nos vuelvas a invitar, seguir informándote cómo va el primero, el segundo trimestre del año y cómo va en general pues la colocación y el ofrecimiento de los productos del Infonavit en nuestro estado. Claro que sí, yo te agradezco mucho que hayas venido. Yo sé que radicas en Chihuahua y tuviste viaje para acá y tuviste agenda y que hiciste el espacio para estar con nosotros aquí en ADN, el podcast. Es un honor cada vez que hay que estar aquí. Es importante recordar que Ciudad Juárez representa la mitad del otorgamiento del Infonavit. Así que es por esa razón que yo procuro estar todas las semanas aquí en Ciudad Juárez. Estamos pendientes de la atención que tenemos y vienen noticias muy positivas para Ciudad Juárez. Tenemos ya muy avanzado poder abrir una segunda oficina, sobre todo hacia el suroriente de la ciudad, donde muy necesaria, donde hay tanta concentración de vivienda, tantos acreditados y acreditadas, que a veces se complica venir a esta parte de la ciudad, que es un poco el centro norte geográfico de la ciudad. Se complica venir y bueno, pues queremos tener los servicios del Infonavit permanentes, pero ya te lo informaremos de manera oportuna para invitar a todo mundo a la inauguración. Pues mira, ya tenemos pretexto para la siguiente visita. Claro que sí, con muy todo bien. Gusto, y va a ser un honor. Muchas gracias, David, por la invitación. Al contrario, te agradezco mucho que estés con nosotros y a ustedes les agradezco mucho el favor de su atención. Les recuerdo, puede encontrarnos en Facebook, en YouTube, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Amazon Podcast. Ahí nos puede encontrar. Y si utiliza otras plataformas menores,
que también estamos como Vox, etcétera. Cualquier plataforma de podcast ahí nos va a encontrar. Dele like, compártalo, porque esta información es verdaderamente importante para usted y para alguien que seguramente esté en problemas o en situaciones de Infonavit que usted conoce. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Gracias.